Bienvenidos a un programa que estrenamos en Radio y en Televisión Vida, Conversando con mi pastor. Soy Juan Carlos Parra. Tengo el honor de presentar a alguien que es ya de la casa en Radio y en Televisión Vida. Y sin embargo, es necesario también que tú lo puedas conocer. Si nos escuchas en podcast, si nos ves a través de YouTube o en Radio y en Televisión Vida, que lo puedas conocer. Es el pastor Héctor Rocha, pastor principal de la iglesia Yo y mi casa en México, Monterrey. Y queremos simplemente en estos 30, 40 minutos conversar y tocar temas que son actuales, que son importantes, que tienen que ver con nuestra fe, pero no solamente con nuestra fe, que tienen que ver con el mundo actual y con aquellas cosas que son claves para una vida victoriosa, una vida de sabiduría y de propósito. Tengo el honor de conocer al pastor Héctor Rocha, pues estábamos haciendo memoria en interno y desde el 94 ya son muchos años, 27 años, y ha sido para mí un mentor, ha sido para mí un pastor y siempre me edifica conversar con él. Por eso queríamos capturar estos momentos y que también bendigan a toda nuestra audiencia y a todos nuestros amigos. Bienvenido, Héctor, ¿cómo estás? Pues un placer, como siempre, el poder conversar contigo. Bueno, pues en esta oportunidad de llegar a otra gente, pues es también maravilloso y a los cuales enviamos un cariñoso saludo, gente que apreciamos, que queremos. Y pues sí, varón, el tiempo pasa rápido. Veintitantos años, 27 años, casi 30, es toda una vida en algunos casos. Si entendemos que Jesús muere entre los 32 y los 33 años, muchas cosas interesantes pueden pasar en 30 años, ¿no? Entonces, es un honor definitivamente para mí el haber tenido la oportunidad de conocerte a ti, a Fernando y bueno, a la congregación en forma general en la que desde hace tantos años, gente amada. Y pues sí, aquí estamos una vez más y pues para mí también siempre es un privilegio poder platicar contigo y pues, ¿por qué no también dejarte, como generalmente lo hago, algunas inquietudes, pero siempre con la intención de que podamos aprender y ser mejores cada día? Así es. ¿Quién es Héctor Osvaldo Rocha? Es con Háblanos doble un B, poquito. es con doble B, Oswaldo, decimos acá en México, Osvaldo, ok, muy es bien. como Volkswagen. Entramos en ¿Quién es, comerciales. para los que no te conocen tanto, además de un maestro de la palabra de Dios, un pastor por muchos años, pero qué más podrías decir en cuanto a tu vida en Cristo Jesús desde los 18 años, ¿verdad, Héctor? Sí, mira, yo tuve pues la oportunidad de estar y ser bastante intenso en que no era yo como las demás religiones que tenían sus propios ídolos, sino que yo había nacido en una iglesia evangélica y bueno, defendía con vehemencia el hecho de que pues yo no era un idólatra como otros, pero mi vida estaba totalmente perdida. Asistí a la iglesia hasta que mi brazo fue más fuerte que el de mi mamá. Y pues bueno, me aparté por una época por ahí y un día estando ahí con compañeros de la escuela, de la facultad, en la universidad, me hicieron una invitación muy interesante a un lugar que me motivó mucho porque me dijeron, en ese lugar hay dos cosas que te gustan, café y muchachas. Y bueno, asistimos a ese lugar que era un centro pues, de mensaje, de evangelismo. Y al llegar ahí, escuché una canción que algunos años atrás había tenido la oportunidad de escuchar por primera vez a guitarra, cosa que no sucedía en la iglesia donde yo estaba, en la denominación que yo estaba. Se llama Ven conmigo a conocer. Y al llegar ahí, inmediatamente al subir las escalinatas hacia un segundo piso, escuché ese canto de Ven conmigo a conocer.
y yo creo que iba en el segundo escalón y yo ya iba pues llorando prácticamente. Wow. La persona que estaba por ahí, ¿verdad? Que dirigía, estaba haciendo un largo mensaje, como buenos predicadores, mucha alabanza y mucha palabra. Y yo ya estaba listo desde que entré para que dijeran que quién quería aceptar a Jesús, pero se tardaron tanto, cante y cante, y predique, y yo ya con el corazón destrozado, ¿verdad? Porque desde que llegué, eh, yo creo que Jesús me invitó a conocerle en otra manera, a entrar en una relación personal con Él. Y como yo ya tenía entendimiento de algunas cosas, insisto, es todos esos cantos de ese día y todas esas palabras bonitas de ese día, porque todo era muy bonito, a mí me estaba estorbando. Yo estaba, ¿a qué horas hacen el llamamiento? ¿A qué horas hacen el llamamiento? Porque yo ya estoy listo desde que entré y todavía están aquí, predique y predique, y están todavía canticante. Y yo ya desesperado por levantar la mano y decirle que yo estaba dispuesto a caminar con Jesús en esa invitación maravillosa a una vida diferente. Casado con Tere Rocha, con 3 hijos, con nietos. En estos programas o en estos espacios de conversando con mi pastor, vamos a ir conociendo también otros aspectos de tu vida, quizás cuando toquemos tópicos de familia o de trabajo, porque nos gustaría hablar de cosas que son importantes o interesantes para todos nosotros. Pero el Señor te llama al ministerio de la vida profesional, es decir, estás muchos años trabajando en General Electric, ¿verdad? Sí, yo estuve como, mi última posición ahí fue, estuve en una gerencia de control de calidad e ingeniería en una compañía de 1,000 personas. Y pues bueno, por 15 años estuve ahí laborando, y de ahí el Señor me hizo una invitación, que, que la verdad, como tú dices, vamos a tener más oportunidad de compartir. Cuando yo le dije a Tere, a mi esposa, le dije, oye, nos vamos de tiempo completo. Ella, como es una mujer muy espiritual, me dijo, estás loco. Y, y yo entendí que eso era algo que Dios debía de confirmar a través de ella, cosa que en ese momento entendí que no era el momento. Y así pasaron 3 años. El siguiente año volví a decirle, nos vamos de tiempo completo. Ella me dijo, eh, ya no me dijo que estaba loco, me dijo, nada más piénsalo bien. El tercer año hubo una cuestión ahí donde pues le dije, oye, nos vamos de tiempo completo. Más bien, ella me dijo, ¿cuándo nos vamos de tiempo completo? Esto ya fue el tercer Mm. año. Y el cuarto año, cuando sucede este cambio radical de salir de General Electric para irme al tiempo, al ministerio de tiempo completo, ella me dijo en ese diciembre previo, porque eso se sucede en marzo, o me voy yo de tiempo completo, o tú no entiendes qué es lo que está pasando. Entonces, todo tiene procesos, todo tiene tiempos. Maduró la Hay decisión. que, sí, yo creo que las cosas tienen que estar en el momento que Dios quiere, como Dios quiere, y le dé las formas que Él siempre busca, que hay una armonía, que hay un entendimiento. Y así pues ya tenemos una buena temporada, y pues bueno, de conocer a Jesús. Tú me has escuchado que algunas veces yo digo, eh, yo no encontré a Jesús, porque Jesús no estaba perdido, el perdido era yo. Él me encontró a mí, Él me encontró. Ya son cuántos años sirviendo al Señor en el ministerio de la palabra, siendo mentor, pastor para muchos y con un énfasis en la formación, en la capacitación de líderes, incluso asesorando a gente de gobierno. ¿Cuántos años en ese tiempo completo, Héctor? Ya estamos hablando casi de 40 años, de una manera u otra, porque yo empecé a servir en la iglesia metodista, y luego tuvimos que salir de ahí por varios factores. Estuvimos en un ministerio por ahí también colaborando una época corta, y de ahí pues nace Yo y Mi Casa.
Qué bueno. Y hoy, más adelante, conoceremos más aspectos de tu vida, pero hoy teníamos en el corazón poder hablar de algo que está muy conectado con esto, ¿no? Con el comenzar en Cristo, y es hablar sobre arrepentimiento, esa palabra que en toda predicación se utiliza como parte del llamado, un llamado al arrepentimiento, a la fe en Cristo Jesús, pero que no solamente tiene que ver con el punto de partida de seguir a Jesús, sino que es parte del día a día. Dice un versículo que me encanta en Isaías: en arrepentimiento y en reposo seréis salvos, en quietud y confianza estará vuestro poder. O sea que arrepentimiento no se queda en el ayer, sino que forma parte de nuestra vida. ¿Qué entenderías tú, Héctor, por arrepentimiento? ¿Y por qué es importante para todos los que nos ven o todos los que nos escuchan? Mira, yo creo que a través de los años uno va comprendiendo más ciertas palabras. Aquí quisiera compartir o dejar un pensamiento previo para los que nos escuchan, en el sentido de que no se sientan incómodos con algunas cosas que quiero plantear, en el aspecto de que la revelación es progresiva, el entendimiento de la palabra es progresivo. En este aspecto, déjame compartirte una analogía que espero sea interesante para lo que estoy compartiendo. Eh, cuando yo iba a tomar la decisión de, vamos a decir, tomar un paso importante en mi vida, como era el hecho de casarme, yo solamente conocía un solo principio. Y el principio lo conocía hasta mal, pero lo conocía. Era: no te unas en yugo desigual. Entonces, era lo único que yo conocía. No había otra cosa que en un momento, en ese instante, estuviera imperando en mi vida, de tal forma que por ejemplo, andaba yo definitivamente a lo mejor interesado en alguna muchacha, y lo primero que llegaba y le decía era: ¿eres cristiana? ¿Sí o no? Si era cristiana, tenía posibilidades. Si no era cristiana, absolutamente se borraba el asunto. O sea, porque nada más conocía un solo principio: no te unas en yugo desigual. Y ese yugo desigual para mí era pues que iba a la misma iglesia, o que en un momento pues lo digo abiertamente, que no fuera católico. Este, ¿Por qué? Porque los católicos eran muy feos, cosa que no es cierto. Pero bueno, en ese sentido era lo único que yo conocía. Eh, y yo platicando con mi esposa, con Tere, y eso lo enseño ahora en muchos lugares, definitivamente nosotros no fuimos enseñados en el aspecto de pues cómo formalizar, cómo hacer correcta una decisión tan importante como el matrimonio. Entonces, este, en todo lo que yo hoy enseño, en todo lo que hoy yo comparto acerca de yugo desigual y otros factores, yo le digo a Tere: la verdad es que ahora, con todo lo que sé, ni creo que tú te casarías conmigo, ni yo me casaba contigo. ¿Por qué? Porque el yugo desigual es mucho más que simplemente asistir a una Claro, iglesia. O sea, que hay una cuestión de propósito, hay una cuestión de destino, hay una... Lo bueno es que cuando tú aplicas lo que sabes, cuando tú aplicas lo que sabes con un corazón sincero, cuando tú aplicas lo que sabes en una buena intención, en un deseo de agradar a Dios, aún en la ignorancia, somos protegidos y llevados a un buen puerto. y Eh, descubres que los principios funcionan. A veces es peor saber muchas cosas y no aplicarlas. claro, claro. Entonces, en ese sentido,
yo lo que voy a compartirte o lo que quiero compartir acerca de arrepentimiento es en el aspecto de que pongamos en práctica lo que sabemos, actuemos en la sencillez de lo que sabemos, pero no nos detengamos ahí, no dejemos de aprender. La última Mm, ocasión que estuvimos compartiendo ahí con ustedes, yo les decía, pónganse en modo aprender, pónganse en modo aplicar. O sea, nosotros siempre debemos de estar en un momento dispuestos a mm, aprender, a ser enseñados. Hay una cuestión que es maravillosa en el sentido de, pues, del arrepentimiento y en ese aspecto yo quiero decir que obviamente hay un momento, hay un instante en nuestra vida donde somos confrontados con la realidad de lo que estamos viviendo en ese momento. ¿Qué significa eso? Una necesidad de cambio, una necesidad de una esperanza, una necesidad de tener una oportunidad de vida diferente, obviamente porque estamos viviendo algo que no ha sido del todo pleno ni grato y en algunos casos es complejo. Por lo tanto, se nos invita a un cambio, se nos invita a hacer una diferencia, a tomar una decisión. Y bueno, el arrepentimiento implica el reconocer que algo no está del todo bien y que necesitamos una esperanza, necesitamos una oportunidad diferente de vida y eso es lo que nos ofrece Jesús. Ahora, déjame decirte, hay cosas, y voy a nada más hacer un pequeño paréntesis, hay cosas que en nuestra oración, fíjate, la oración que yo hago, la manera como yo oro, refleja dos cosas. Número uno, que no estoy de acuerdo con lo que está pasando en mi vida y que creo que hay posibilidad de cambio. ¿te refieres en una oración de arrepentimiento? En una oración en forma general, Mm, en una oración de forma general. Por ejemplo, hay un momento donde vamos a decir, ¿por qué oro? ¿Por qué oro por un mejor salario? Porque no ah, estoy de acuerdo totalmente en lo que tengo en este momento. No es malo, pero creo que puede ser mejor. Mi oración refleja que las cosas pueden ser diferentes, ya sea para mi familia, ya sea para la cuestión de finanzas, para cambios en mi vida. Mi oración siempre está mencionando cosas que obviamente te digo, o no estoy de acuerdo con lo que tengo, o pienso que las cosas pueden ser mejor que lo que tengo. ujú, O sea, eso es lo que caracteriza nuestra oración. Entonces, en este sentido, llega a nuestra vida un mensaje de oportunidad, un mensaje donde simple y sencillamente alguien me dice que yo puedo tener una vida diferente a la que tengo en ese instante. Por lo tanto, yo tengo la oportunidad de conocer el camino, tengo la oportunidad de conocer la verdad y tengo la oportunidad de ir hacia otra vida. Y eso implica que yo tengo que tomar una decisión. Tendría que decir en principio que tengo que entender también que yo no puedo resolver, no puedo, déjame ponerlo en esta manera, no puedo en algún sentido cambiar mi vida de la problemática actual, porque la vida con sus problemas el día de hoy han sido el resultado de lo que yo pienso y de lo que yo tengo. Va de nuevo, va de nuevo. A ver si puedo acortarlo. Y lo pondría de esta manera. Yo no puedo vivir una vida diferente con el mismo pensamiento que ha creado los problemas y el estilo de vida que hoy tengo. Sí, 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 sí me comunico.
Sí, a veces esperamos que venga el Señor con una varita mágica o cambien ciertas cosas a nuestro alrededor, pero sin un cambio más profundo en nuestro interior, en nuestro pensamiento, es probable que vuelva a lo mismo, ¿no? Es que mis pensamientos, mis decisiones y mi forma de vida actual es la que ha tenido la capacidad de producir los problemas que hoy tengo. Y yo no puedo resolver los problemas que hoy tengo con los mismos pensamientos que hoy tengo. Por eso la palabra metanoia es que en griego es arrepentimiento, es un cambio de mente, metanoia, cambio en mi forma de pensar. Entonces, a eso voy. Hay un momento donde es obvio que llegamos con una necesidad intensa, quizás nuestra alma destrozada, quizás nuestra vida destrozada, quizás nuestra familia destrozada, quizás muchas cosas obviamente no en la condición que uno quiere y estamos sufriendo las consecuencias de nuestras maneras de pensar, nuestra forma de vida, las cosas como hemos construido la vida. Y es obvio que hay un momento que estamos en un punto que requiere inflexión, cambio, y nos den Ujú. un mensaje de esperanza y nos dicen, oye, todo va a estar muy bien si conoces el camino, la verdad y la vida. Y nos hacen hacer una oración que en ese momento es una buena puerta, por eso hablaba hace un instante, es una buena puerta, es un buen principio, es una buena reacción y una necesidad de aprovechar una oportunidad de vida. Pero en ese instante está más enfocado a que tengo una necesidad, a que hay algo en mí que obviamente no me está gustando o estoy realmente en una situación muy crítica y me puedo agarrar de cualquier cosa. Es más, déjame ponerlo de esta manera. Este, en forma general, en algunos casos, Jesús se constituye en casi mi última oportunidad y mi última opción de vida que tengo o que necesito. ¿A qué me refiero? Que casi nadie en la primera instancia, vamos a decir, reconoce a Jesús como su oportunidad de cambio. De Ujú. repente, quizás pusimos nuestra fe en nosotros mismos, pusimos nuestra fe en ciertas filosofías, pusimos nuestra fe hasta en cosas extrañas, malas, y casi mi última oportunidad. Eh, lo que quiero decir es que generalmente no nos entregamos a Jesús en la primera ocasión que nos lo presentaron. Normalmente el promedio, hay un libro muy interesante que leí y dice que el promedio es a la séptima ocasión que nos hablan del Señor, normalmente ahí viene a romperse algo o a tomar una decisión por Cristo. Y ahí te estás hablando de varios años, porque quizás en tu primera opción, sea cual haya sido, invertiste un montón de tiempo o una buena Ujú, cantidad de tiempo. Y en la segunda intención, la segunda puerta que se te abre, le invierto. Entonces pasan un montón de años. Entonces ujú. pueden pasar en esas siete puntos que tú mencionas, más bien esas siete posibilidades, no sé, 20 años, 15 años, muchos años. Y de repente nos damos cuenta que bueno, pues bueno, voy a intentarlo con Jesús. Ya llegamos muy golpeados, ya llegamos muy deteriorados, muy necesitados y nos aferramos a eso y algo sucede definitivamente en esa oración de decir, Señor, te necesito. Ahora, te acepto como Señor y Salvador, pero cuando oramos, decimos a la persona, haz con mi vida lo que tú quieres y eso no lo entendemos muy bien. Mm, sí, ahí a mí cuando hablamos de arrepentimiento me acuerdo una vez que le compartía de Jesús
a un joven, ¿no? Y oye, le hablé del cielo, le hablé de la vida que Jesús le quiere dar, le hablé de lo que el Señor era para mí, de cómo el Señor le amaba, y le pregunté si él quería aceptar a Cristo y dijo, claro que sí. Y vi la cosa como demasiado fácil o precipitada, y espérate, creo que no le he predicado del todo bien. Y le hablé entonces de dejar el pecado, de cambiar su vida, de que el Señor no podemos seguir a Jesús y que estemos todavía amando las tinieblas, tal. No, 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 no. Entonces, no, yo estoy a gusto con mi vida, yo no quiero dejar No es para tanto todo el eso asunto, ¿no? que tú llamas tinieblas y tal, no quiero yo dejarlo. Entonces, verdaderamente el arrepentimiento también es en ese giro dejar, ¿no? Lo que es contrario a Dios y un cambio de vida que a lo mejor muchos cuando aceptamos a Jesús ni comprendemos de qué se trata. Fíjate que en el Salmo 119, 26, que por cierto, luego vamos a compartir un poquito más de esto. Yo tengo por ahí un hashtag que empieza, yo soy 119 en vivo. Estoy tratando de hacer algo con ello, la importancia de la palabra. Y dice en el versículo 26 del Salmo 119, que invitaría a todos a que lo leyeran en una forma Mm, constante. Es un libro, ese salmo es maravilloso, no solamente es el más largo, pero un salmo que nos habla de la importancia de la palabra de Dios en sus diferentes facetas. Podemos compartir un poquito más. Y, y dice, el salmista dice, mis caminos te conté, mis caminos te conté. Y yo creo insisto, si hay un momento, un día, una hora, donde nosotros sabemos que el cielo ha bajado para nuestra vida. Y, y puede ser ese día donde se constituye en mi ahora un cambio real. Yo decía algunas ocasiones acerca de mi padre, porque me preguntaban si era cristiano. Le digo, sí, se entregó a Jesús como 5, 6, 7 veces, ¿no? En alguna de esas pudo haber sido que lo haya vivido en plenitud, ¿no? Yo espero que sí. Pero estoy hablando de cuánto nosotros abrimos nuestra vida a Jesús. Mis caminos te conté. Yo creo que yo tengo que haber reconocido mi camino erróneo, equivocado, mm, en un momento, pero tengo que seguir constantemente abriendo mi corazón y contarle a Jesús mis caminos, mm. cuando me he Qué equivocado, bonito. mis momentos difíciles, mis momentos donde he fallado, mis momentos donde no he hecho lo correcto. Yo tengo que mantener mi corazón constante. No es una situación de remordimiento, es entender que yo necesito cambiar mi pensamiento. Mis Mm, caminos, tengo que conocer sus caminos para poder apreciar la diferencia con mis caminos. Arrepentimiento, te quiero dejar dos cosas. Ahorita tú vas manejando la cuestión del tiempo, pero quiero dejarte dos cosas que son interesantes para mí. Espero poderlas dejar como un enunciado. Héctor, Mira, y si algo nos dejamos por ahí, continuamos en el siguiente programa por donde lo hemos dejado. claro, claro. Mira, hay un pasaje y como siempre me gusta ponerme en cosas no para polemizar, sino para dejar como reflexión. En Lucas 15:7 nos habla precisamente pues, de la oveja perdida, de la moneda perdida, nos habla de lo que conocemos o se conoce como la parábola del hijo pródigo y todo ese tipo de detalles. Que por cierto, esa palabra hijo pródigo, el hijo no es pródigo. El pródigo es una virtud, el pródigo es el padre. Mm, El hijo no es pródigo, el hijo si es pródigo es pródigo en hacer lo malo.
el Padre es pródigo en hacer lo bueno. Pero bueno, me centro. Lucas 15:7. Dice, os digo que de la misma manera habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan arrepentimiento. La palabra es arrepentimiento. Y yo quiero hablarte aquí de que, bueno, nos gusta mucho esa imagen maravillosa de un buen pastor dejando 99 por allá e ir en pos de una oveja que está perdida. Pero y en ese sentido, quiero hablar de la palabra arrepentimiento. Y lo pongo de esta manera, este enunciado. En el cielo hay gozo, fíjate, cuando un hombre reconoce su desobediencia y rebeldía, y en el centro de la voluntad de ese hombre se manifiesta que fue trasladado del reino del amado Hijo, de las tinieblas al reino del amado Hijo, al señorío de Cristo. Ese es el arrepentimiento. En el cielo hay gozo cuando un hombre reconoce su desobediencia y rebeldía, no su necesidad de que Dios le resuelva su vida. Hay gozo cuando un hombre reconoce su desobediencia y rebeldía, y en el centro de la voluntad de ese hombre se manifiesta que fue trasladado, algo sucedió de las tinieblas a la luz admirable, al señorío de Cristo. No hay gozo en el cielo porque va a haber más gente en el cielo. O sea, el cielo no está contento porque ahí viene más gente, porque se va a poblar más, porque va a haber más gente en el cielo. El hombre no fue creado para el cielo. Hay gozo porque un hombre entendió que estaba viviendo una vida totalmente ajena a la vida de Dios. Hay gozo cuando una persona se arrepiente de sus malos caminos y está dispuesto a dejar su voluntad, ahora imperando la voluntad de Dios para una posibilidad de una vida diferente y estar ahora bajo el señorío de Jesús. O sea, el arrepentimiento, de hecho en el inglés la palabra es interesante, en el español, aún en la Real Academia Española, no se maneja todavía en una manera muy, pues sí, una manera aplicada a la cuestión religiosa, pero es una manera de decir, bueno, reconocer que se equivocó, que se extravió, que pecó, que se siente mal y volver a. Y bueno, tú has escuchado muchas ocasiones de mi parte que el evangelio es eso. Generalmente tú vas a encontrar en el evangelio las palabras claves del evangelio, del mensaje de Jesús, están en función a el prefijo resucitar, recibir, renacer, redimir, regenerar, renovar, o sea, todo ese tipo de y eso implica en la vida del hombre volver a algo diferente, y en este caso para mí es volver a la verdad. Y eso implica que yo tengo que entender que mi pensamiento, la manera como yo he vivido, los principios que he aplicado, la manera como yo he estilizado mi vida, me ha llevado a la vida que tengo. Buena o mala, y generalmente es mala. Me refiero ajena a Dios, porque es una vida que yo he conformado. Lo que mencionaba de este joven, este varón con el que compartía, dice, bueno, yo puedo meter a Jesús en mi vida, pero yo no voy a meter mi vida con Jesús. O sea, yo puedo hacer a Jesús parte de mi vida. Yo puedo hacer de ciertas decisiones a Jesús parte de mi vida, pero yo no voy a ser parte de él.
Eso es demasiada responsabilidad. Sí, hay un versículo que me gusta mucho en cuanto al arrepentimiento, cuando dice, abandone el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos y vuélvase al Señor, que tendrá de él Claro, compasión, al Dios nuestro, que será amplio en perdonar. Es Isaías 55, versículo 7, y luego dice, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos, mi camino, y habla de que son más altos sus caminos y sus pensamientos. Entonces, el arrepentimiento implica no solamente, porque puedes incluso esto cambiar externamente, ahora yo los domingos voy a la iglesia, o ahora ya no me he visto igual, o ahora ya he dejado el tabaco, no sé, pero el cambio no se ha producido en el área de mis pensamientos y realmente va a ser superficial y momentáneo eso que yo creo que está sucediendo porque si tal y como es el pensamiento del hombre, así en definitiva es el hombre. eso es definitivo. Fíjate, para ir cerrando algún punto específico, Romanos capítulo número 1 es el contexto de algo que el hombre, en forma general, donde nosotros somos involucrados, nos refleja bastante bien. Nosotros vivimos, Ujú. según la palabra, dice, habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que su necio corazón fue entenebrecido. Y empieza una serie de cuestiones ahí que, bueno, cambiaron la gloria de Dios y empiezan una serie de problemáticas que el hombre ha producido por no reconocer a Dios. Por lo tanto, dice, Dios lo entregó a ese hombre, a esa humanidad, a una mente reprobada Mm. para hacer cosas que no convienen. Y si hacemos cosas que no convienen, obviamente tenemos las cosas en nuestra vida, la problemática en nuestra vida, de lo que en un momento Consecuencias. como una consecuencia de hacer cosas que no convienen. Pero bueno, Mm. eso lo aplicamos en un momento al mundo. Pero me voy y te comparto un poquito ahí nada más del contexto del capítulo 2 del mismo ahora de Romano, de la carta Romano. Dice, por lo cual, leo desde el versículo 1, por lo cual eres inexcusable, oh hombre, y está hablando a una iglesia en formación, a una iglesia que estaba pues con prosélitos, o sea, gente que era nueva, gente romana, es el inicio de la iglesia. Tú, hombre, eres inexcusable, cualquiera de ustedes que juzga. Ujú. Porque en lo que tú juzgas a otro, porque nosotros decimos, qué fea la gente esa que tiene una mente reprobada, qué mal se portan aquellos. No, no. Dice, tú mismo, al momento de que tú juzgas a otro, te condenas a ti mismo. Ujú. Dice, ¿por qué? Porque lo mismo haces tú. Tú que juzgas, tú haces exactamente lo mismo. Dice, mas sabemos que el juicio de Dios es según verdad contra los que hacen, contra los que viven de esa manera, contra los que son de esa manera. Dice, Mm. contra los cuales se comportan en esa mente reprobada. Dice, y piensas esto, oh hombre, que juzgas a los que hacen tales cosas, que hacen las mismas, que tú también vas a escapar del juicio de Dios. Por supuesto que no. O sea, si tú sigues haciendo lo mismo, tú eres igual que los demás. Y como tú dices ahorita, podemos estar en una congregación. Yo estaba en una congregación. Yo estaba de joven en una congregación, pero haciendo cosas totalmente equivocadas. Porque no cambié mi pensamiento. Porque tenía una necesidad, pero no cambié mi pensamiento. Mi pensamiento no fue hacia la verdad. Ahora, Ujú. es bien importante entender que la bendición de Dios empieza en su casa, pero también el juicio. O sea, a nosotros nos gusta mucho decir que somos gente muy bendecida y que los primeros que Dios bendice son nosotros los buenos. Pero la Biblia dice, según lo que yo entiendo, que el juicio de Dios empieza en su casa. Comienza por su casa, claro. Empieza con los que decimos que sabemos. Y aquí está en una situación.
Es muy fácil criticar a los demás. Pero dice, si tú haces lo mismo, pues tú no estás haciendo nada diferente. Claro. Y luego dice, el versículo 4 y 5, que es donde me quiero centrar. Dice, y tú tienes en poco la riqueza de su bondad. Y dice por ahí una cosa muy interesante. Paciencia y longanimidad. Ignorando que esa bondad de Dios te guía al arrepentimiento. Te guía al arrepentimiento. O sea, es maravilloso meternos y entender cuánto Dios ha sido benévolo, abundante, pródigo en mostrar sus riquezas de bondad para con nosotros los hombres. No solamente eso, sino que ha puesto algo que es impresionante, nos ha dado tiempo, paciencia, ha sabido esperarme, ha sabido darme el espacio, lo ha intentado muchas veces. Longanimidad implica una palabra de una acción, pero con dolor. O sea, me duele que esté separado de mí. Y he extendido mi misericordia, pero me duele el corazón. Yo no solamente he sido bueno contigo, Héctor. He sido muy bueno. Te he mostrado todas las riquezas de mi bondad. Te he tenido paciencia. Y he visto con dolor que tú no me respondes. O sea, para Dios es una situación donde nos ve cómo actuamos, cómo nos rebelamos, cómo desobedecemos. Y dice, ¿no entiendes que me estás partiendo el corazón? Que te estás acabando mi paciencia. No tengas en poco que yo te he amado con amor eterno, que he sido paciente y que te he mostrado mi afecto aún con dolor por la causa del tiempo, de permanecer amándote cuando tú no me respondes. Y dice, mira lo que es el versículo 5. Esto es porque por tu dureza y por tu corazón no arrepentido. Y tú mismo atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la manifestación del justo juicio de Dios. El problema no es un momento, insisto, y yo quisiera a decirte aquel que por primera ocasión me escucha, aquel que es un joven, una señorita, un hombre, una mujer, alguien que necesita un mensaje de esperanza, por supuesto, da el paso y busca a Dios. No importa que entiendas poquito, pero da el paso de ir a Jesús. Pero mantengamos el corazón de tal manera que le permitamos a Dios cambiar nuestra manera de pensar y que nosotros estemos realmente arrepentidos de que hemos hecho las cosas definitivamente ajenas a la vida de Dios. Yo tengo que mantenerme constantemente arrepintiéndome de mis malas decisiones, arrepintiéndome de cosas, de mis acciones. O sea, tiene que haber un cambio en mi vida. Ahora, déjame plantearte algo que es interesante para mí y espero que también para el que me está escuchando. Cuando el arrepentimiento, cuando yo estoy dispuesto a reconocer que me he equivocado, no que tengo una necesidad de cambio, sino que yo me he equivocado, que he sido rebelde, que he sido desobediente, que no he estado bajo el señorío de Dios, que no he estado en el reino de Dios. Pero cuando el arrepentimiento es genuino, la transformación es radical.
Porque aquel que recibe la palabra en verdad es transformado. Cuando hay un arrepentimiento, la transformación inicia de inmediato. Aunque yo conozca poquito, Metanoia, aunque conozca una metanoia pequeña no, verdad, y si la pongo en práctica, va a empezar una vida de cambio, me va a llevar al camino verdadero, me va a llevar a la verdad y me va a llevar a la vida. metanoia te lleva a metamorfosis, la palabra que nos hace pensar en una transformación, nos hace pensar en una crisálida convirtiéndose, saliendo de aquella crisálida a la mariposa, de esa transformación del gusano. Pero primero tiene que haber una metanoia, un cambio de mente, una serie de decisiones para esa transformación, esa metamorfosis. El arrepentimiento transforma porque, te voy a dar 4 cosas, porque conduce al pleno conocimiento de la verdad. El arrepentimiento genuino conduce al pleno conocimiento de la verdad. O sea, el arrepentimiento es un punto de inflexión, de cambio. El arrepentimiento conduce a la vida, conduce al pleno conocimiento de la verdad y conduce a la vida. El arrepentimiento produce libertad porque Dios borra los pecados, las consecuencias de nuestra rebeldía y desobediencia. Y el arrepentimiento permite que de la presencia de Dios vengan tiempos de refrigerio. Una oportunidad de aprender. Una Qué oportunidad. diferente a ese concepto religioso, ¿no? Que parece que arrepentimiento es un flagelo, simplemente una penitencia, hacer un esfuerzo humano para cambiar y esto que nos estás diciendo suena a una nueva vida diferente a como he vivido hasta ahora, una nueva oportunidad, ¿no? El arrepentimiento tiene que tener una evidencia con obras dignas. Por eso, fíjate, quizás esto podamos tratarlo en otra ocasión. Pero en la doctrina de Jesús, en lo que se llama los rudimentos de la doctrina de Cristo. Ajá. ¿Te acuerdas? Te voy a poner aquí entre ellos, pero tú eres un hombre sabio, inteligente. ¿Cuál es el primer rudimento de la doctrina de Cristo? Sí. Acuérdate, estamos hablando de Hebreos capítulo número 6, 5. Hebreos 6, ¿no? Que dice del arrepentimiento para con Dios, ¿no? Sí, Habla y dice, el arrepentimiento, acuerdo, lo que es la doctrina, la enseñanza de Jesús, ajá. habla de un proceso de cambio. Los rudimentos, las bases elementales de la enseñanza Sí, de Jesús, según el escritor de Hebreos. Entonces te dice, lo primero es el arrepentimiento de obras muertas. arrepentimiento de obras muertas. ¿Sí? Yo tengo que entender que, fíjate, si yo me voy al libro de Eclesiastés, el sabio en su disertación, en su dar su vida a la sabiduría y a la locura, porque él lo dice. Sí, Él agarró todo un espectro así. Se me fui desde lo más sabio hasta cosas de locura. Y entonces probó él muchas cosas. a una conclusión. Dice, mira, en la vida debajo del sol hay cosas muy raras. Hay justos que parece que viven como impíos. Y hay impíos que les va re bien como si fueran justos. Dice, esa es una vida debajo del sol. Es una vida debajo del sol. Entonces, quiere decir que nosotros, aquí en esta vida, tenemos muchas cosas que hacemos, pero que el resultado son obras muertas. No son obras que trascienden.
Por eso él en cosas muy sencillitas dice por ahí, dice, mira, no hay más que el hombre goce de su trabajo, no es malo el trabajo. Goce de la mujer de su juventud, que beba, que coma a tiempo, porque ese es el todo de él. Puede ser, pero a ese hombre le va a pasar lo mismo que al justo, que al impío. O sea, porque esa es una vida debajo del sol. Entonces, el arrepentimiento implica entrar en un proceso de preparación. Por eso la Biblia me dice algo que es maravilloso. Toda la escritura es inspirada por Dios. Es útil para redarguir. Cambio. La palabra me redarguye. Ese es uno de los problemas muchas veces de nuestros mensajes. Solamente estamos en el aspecto de la motivación, de la celebración, del positivismo. No. La palabra redarguye. Es útil para redarguir. Es útil para enseñar. Es útil para corregir. Me señala, me Es útil para, apunta. es útil para instruir. A fin de que ahora el hombre transformado de pensamiento, que reconoció que tiene un problema en su vida, esté ahora plenamente preparado para toda buena obra. No para obras muertas. Yo puedo vivir una vida y uno ve cierta gente y dice uno, oye, ¿por qué si yo soy tan bueno a él le va tan bien? Mejor que a mí. Si yo soy mejor que él. Él ni va a la iglesia y mira que también le va. ¿Por qué? Porque el trabajo tiene buena recompensa. O sea, de repente yo puedo estar, y tú dijiste hace un momento, nunca deje de congregarse usted que me está escuchando, pero entienda por qué se congrega. De repente me puedo estar congregando, pero si no hay obras, si mi vida no cambia, estoy en una religión. El arrepentimiento verdadero conlleva obras dignas. Y te doy Ese 4 cosas. fruto. Poner fin a tus pecados. Poner fin a tu rebeldía. Ese es el verdadero arrepentimiento. 2, practicar la justicia. Es lo que dice Miqueas. Hombre, ¿qué pide Dios de ti? Bueno, pon fin a tus pecados. Deja de ser rebelde, Héctor Rocha. Deja de estar en desobediencia. Practica la justicia. Pon en práctica la palabra. Ama la misericordia. Y mantente humildito delante de Dios. Mantente humilde. O sea, que tu corazón no se enorgullezca. Amén. Dios te guía al arrepentimiento por 7 razones. Por su justicia, por la riqueza de su bondad, por su paciencia, por su misericordia, por amor a su nombre, por su propósito y por su señorío. Dice, Él espera que tú cambies tu corazón, no arrepentido. Ahora, qué paciencia que nos tiene. Así es. Te doy un ejemplo de un hombre que se arrepintió y que me gusta mucho la manera como habla Nabucodonosor, un hombre de reino. Ese hombre me figura como un Daniel. El nivel de Daniel y de Nabucodonosor en los diálogos es reino puro. Sí. Reino puro. Nabucodonosor, un hombre que está en autoridad. Nabucodonosor, un hombre que es de reino, un rey poderoso. Él sabe lo que es un rey y entiende las decisiones de los decretos de los cielos. Él sabe, su lenguaje refleja el reino. ¿Te gustaría que sigamos en el próximo programa por aquí, por Daniel y Nabucodonosor? ¿O te gustaría darle el cierre a este programa
mencionándolo, porque ahí hay en ese cambio, esa... Te doy solamente 6 cosas que pasan en el corazón de Nabucodonosor. Ujú. El pasaje es interesante, lo podemos analizar en el siguiente, pero algo él es confrontado con su realidad. Mm. Y él entiende ahora que su vida será afirmada solamente cuando reconozca que es el cielo el que gobierna, no él. Su vida, su negocio, su familia, todo va a ser afirmado cuando reconozca, hasta que reconozca, Mm. hasta que cambie su pensamiento, hasta que entienda que algo no ha estado bien delante de Dios. Y entonces, cuando llega él al punto de la confrontación, de su momento para arrepentirse, dice, y alcé mis ojos al cielo. El cielo es una vida diferente a la vida que se vive debajo del sol. Es otra vida, es otra calidad de vida. Al levantar mis ojos al cielo, le pasaron 6 cosas a Nabucodonosor. Y eso es lo que pasa cuando una vida es transformada. Número 1, dice, volvió en sí, mi razón me fue devuelta. Ujú. La segunda cosa que pasa cuando hay un verdadero arrepentimiento, prorrumpo en gratitud y adoración. Ujú. O sea, no me tienen que decir que canten, no me tienen que motivar un domingo para cantar. Hay gratitud. Número Claro, 3, reconozco su señorío absoluto. reconoció que es el cielo el que gobierna. Vuelvo a la majestad del reino. Vuelvo al propósito original. Número 5, mi dignidad es restaurada. Y Ujú. número 6, grandeza es añadida. El postrer estado en este caso es mejor que el anterior. Claro, es un cambio de pensamiento, es un Ujú. reconocimiento. Qué bueno. Arrepentimiento, arrepentimiento necesitamos todos y yo creo que este programa es parte de esa misericordia, de esa bondad del Señor guiándonos al arrepentimiento y me encantaría continuar conversando con mi pastor la próxima semana y con ese espíritu de no dejar de aprender, de ser gente enseñable por Dios, como tú dices, seguir en modo aprender y en modo aplicar. Así es, siervo. Y pues un placer, pues, como siempre, platicar contigo. Espero que por ahí, cuando se transmita esto, me hagas llegar algunos de las cosas que la gente pues exprese, comente y trataremos de ayudarles ahí con algunas evasivas. No, con algunas respuestas en base a la experiencia. Pero incluso pueden sugerirnos temas para que se sumen a esta conversación de alguna manera, invitándonos a abordar algún otro tema que les parece interesante. O que abundemos un poco más sobre algunas de las cosas que tocamos por aquí. Te dejo los Buenísimo. últimos enunciados nada más. En el cielo hay gozo, no porque va a estar más poblado, no porque va a haber más gente. Ujú. En el cielo hay gozo cuando un hombre arrepentido reconoce su desobediencia y rebeldía, y en el centro de la voluntad de ese hombre se Ujú. manifiesta que fue trasladado al reino del amado Hijo, al señorío de Cristo. El arrepentimiento sería el segundo enunciado. Es genuino y ese manifiesta una transformación radical en el hombre. Porque los que reciben la palabra de verdad, en verdad son transformados. Mm. Amén. Así es. Un arrepentimiento que no es simplemente el decir, ahora pertenezco a tal o cual religión o de boca para afuera le canto a Jesús, ya creo en Jesús,
porque muchos dirán en aquel día, Señor, Señor, en tu nombre incluso, y Jesús dirá, no os conocí. Así que es un cambio radical, es una transformación que se nota, que la notan los que estamos más cerca. Muchas gracias, Héctor, de verdad, por este tiempo y por la oportunidad de conversar aquí en Abierto a Hacer de esta reflexión. Es una delicia para mí, pero también para todos los que sigan este podcast, este vídeo en YouTube, este programa en radio y en televisión Vida. Y por favor, salúdame a toda la familia, a toda la iglesia, yo en mi casa. Gracias porque también sé que te hemos visto ahí toser, estás todavía con secuelas de haber pasado el COVID, el coronavirus, pero nos has regalado este tiempo de tu sabiduría y nada, que nos escuchamos y nos vemos la semana que viene. Un abrazo, mi hermano, y a todos los redescuchas, un fuerte, fuerte, fuerte expresión de mi corazón en el sentido de que sean muy, muy bendecidos.